José Alberto Jabot, Schneider. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este evento. La realidad para nosotros es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder platicar un poco sobre las tecnologías que Schneider está desarrollando para el mercado de data centers y cómo estas tecnologías están influyendo directamente en transformar el mundo a través de innovaciones tecnológicas. De lo que vamos a hablar en esta presentación es cómo el IoT está influyendo directamente en la transformación que están sufriendo los centros de datos y cómo las características del IoT nos están ayudando a resolver las problemáticas que presentan los centros de datos actuales. De igual manera vamos a hablar un poco de cómo Schneider justamente a través de sus soluciones EcoStruxure nos muestra una solución total para centros de datos entre las diferentes capas de innovación que maneja. Esta presentación es la presentación inicial de una serie de presentaciones que Schneider va a tener durante este evento y que van a ir concatenadas, ¿no? Relacionadas en sí, de tal manera que este es el preámbulo general de las soluciones que vamos a manejar y vamos a profundizar sobre varios de los temas que vamos a ver en las diferentes sesiones que vamos a tener durante este evento. Bien. Los centros de datos, o el mercado de los centros de datos, es un mercado que está en crecimiento, ¿no? Que sigue en crecimiento desde los últimos años y que obviamente las tendencias tecnológicas que están marcando este crecimiento son muy evidentes dentro de nuestro mercado. ¿Qué es lo que está impulsando esta demanda de centros de datos? Primero, pues obviamente el cloud computing. El cloud computing, según Gartner, es justamente el segmento, la parte de este mercado que está teniendo el mayor nivel de crecimiento, con un 16.5% de crecimiento a nivel global. Y obviamente es la tecnología que planteó la solución a la mayoría de las problemáticas que presentaban los administradores de TI a nivel global. Hasta la fecha sigue siendo y va a seguir siendo muy atractivo manejar cloud computing porque además de resolver las problemáticas, nos permite transferir responsabilidades respecto al manejo de la infraestructura y respecto al manejo de la disponibilidad de los data centers a un proveedor con las capacidades y con el manejo adecuado de este tipo de operaciones. La segunda tecnología que está justamente impulsando la demanda de estos centros de datos es el Internet de las Cosas, el gran detonador de la transformación tecnológica que estamos viendo ahora. Es el creador, digámoslo así, de la revolución industrial que estamos viviendo en este punto, porque lo que no está conectado a Internet lo va a estar en los siguientes años, y actualmente hay casi 10 veces más dispositivos conectados a Internet que personas conectadas tal cual. Entonces, el Internet de las Cosas es justamente el gran conductor, el gran driver de esta transformación tecnológica que estamos viviendo actualmente. La movilidad, ya todo lo esperamos tener directamente a través de nuestros teléfonos móviles, a través de nuestras tablets, poder tener acceso a toda la información que necesitamos. Realmente, más que convertirse solamente en un dispositivo, se convierten en administradores o gestionadores de nuestra propia vida. Y obviamente, pues es algo de lo que es imprescindible y que demanda una gran cantidad de información directamente de las redes. El video en streaming, como otra de las tecnologías más utilizadas en la actualidad, esta generación y las generaciones que vienen atrás de nosotros son generaciones que están aprendiendo a través del video, que están divirtiéndose a través del video como nunca antes, y obviamente la demanda de información que requiere el manejo de esta información es bastante alta. Y por último, la inteligencia artificial, marcándose como hacia dónde se está moviendo la tecnología actualmente, ya con muchas aplicaciones realizadas o hechas en la actualidad a través de este tipo de tecnologías. Entonces, estas 5 tecnologías son las que están impulsando realmente el crecimiento del mercado de los centros de datos, pero estas tecnologías también están demandando otro tipo de requerimientos de los centros de datos tradicionales. Pensábamos que la solución a todos los problemas de los administradores de TI se iba a resolver llevando nuestras aplicaciones hacia la nube. Sin embargo, hace menos de 5 años realmente nos dimos cuenta que no era así, que necesitábamos
tener un mayor ancho de banda y una respuesta en latencia mucho menor para poder tener acceso a la información que requeríamos en tiempo real. Es de esta manera como surgen los centros de datos de Edge. Y los centros de datos de Edge se han diversificado dependiendo del tipo de aplicación y dependiendo también de la demanda que requieren los propios usuarios. Entonces tenemos Edge local, tenemos Edge regional, y son básicamente el tipo de centros de datos que estamos manejando mucho dentro de la región y en el que tenemos también un crecimiento bastante alto. Prácticamente el 40% de los centros de datos que existen ahora son centros de datos de Edge. Vamos a profundizar más sobre este tema en las pláticas que tendremos el día de mañana. Sin embargo, esto también nos sirve de preámbulo como una de las tecnologías que están generando directamente cambios en las formas en las que manejamos los centros de datos actuales. Otra tecnología que también ya está aquí, que se está comenzando a implementar, obviamente trae cierto delay, pero en los siguientes años va a ser una de las tecnologías que más vamos a estar viendo dirigiendo la estructura de las empresas de TI, es el 5G y las redes de acceso por radio. Esta tecnología lo que nos va a permitir, obviamente, es poder tener una velocidad mucho mayor de transmisión de información, poder disminuir de forma considerable la latencia de la transmisión y obviamente con requerimientos específicos dentro de la infraestructura para mantener un nivel de disponibilidad alto. Esta tecnología es otro de los grandes motores que están generando el cambio y de la que también vamos a hablar en otra presentación dentro de la estructura general que traemos para ustedes de este evento. Los invitamos a que justamente nos acompañen en esas presentaciones. Entonces, si algo nos está quedando claro dentro de este mercado, del mercado de los centros de datos, es justamente que es un mercado que está en constante cambio. Es un mercado que cuando comienzas a adaptarte a un tipo de tecnología, ya surgió otra tecnología a la que hay que adaptarse y a la que hay que innovar para poder ingresar a otro tipo de cambios dentro del mercado en general. Entonces, estos cambios son complejos, no han sido sencillos y nos permiten tener o generar oportunidades y obviamente nos implican retos también para las empresas que nos dedicamos a atender este mercado. En oportunidades, pues obviamente la mayor demanda que existe dentro del crecimiento de los centros de datos y nos está permitiendo diferenciarnos de los diferentes competidores a través de ofrecer soluciones específicas para cada uno de los tipos de centros de datos que existen, para cada uno de los tipos de requerimientos que se están manejando dentro de la estructura de TI. Y obviamente nos genera también un acercamiento mucho mayor hacia nuestros clientes, de tal manera que podamos entender las transformaciones tecnológicas que ellos están sufriendo y poder asesorarlos de la manera más adecuada para poder encontrar la solución a sus problemáticas. Estas son como las oportunidades que vemos dentro del mercado. Sin embargo, los retos que están implicando es poder cumplir las expectativas de los clientes. Los clientes actualmente son clientes con alto grado de profesionalización, conociendo perfectamente lo que necesitan, conociendo cuáles son las características y comportamiento de sus equipos, del equipo que instalan dentro de los centros de datos, sabiendo la influencia que tiene la infraestructura dentro del el manejo total de los servidores de un centro de datos. Entonces, poder cumplir los niveles de disponibilidad y confiabilidad que marcan estos clientes es uno de los retos que tenemos más claros dentro de este mercado. Obviamente, mantener la inversión tanto para poder operar este tipo de centros de datos como para actualizar las infraestructuras y los equipamientos que tenemos disponibles para atender a nuestros clientes. Y obviamente tener también la fuerza laboral adecuada y correcta con el nivel de expertise necesario para poder atender este tipo de necesidades. Entonces, estos retos nos están direccionando a una serie de cuestiones que debemos de entender en el manejo de las diferentes etapas dentro de los centros de datos. Las problemáticas que están generando estos cambios tecnológicos las vemos desde el momento en el que se idea o se crea en la concepción del dueño de la empresa, se crea la concepción de un nuevo centro de datos hasta en la etapa de diseño, en la etapa de construcción y obviamente en la etapa de operación. Gran parte de estas problemáticas se enfocan, como es debido a la reducción de costos, tanto en la inversión de capital como en la inversión operativa, donde tiene el mayor costo operativo los centros de datos.
también hacia la reducción o evitar lo más posible cualquier tipo de riesgo presente dentro del centro de datos, es decir, evitar el downtime o el paro de labores de un centro de datos, mejorar la eficiencia en términos generales, poder gestionar esa infraestructura y tener la información en tiempo real lo más adecuado posible para tomar decisiones sobre este centro de datos y mantener la seguridad total de la operación de la infraestructura. Estas problemáticas que vemos en las diferentes etapas son problemáticas que se han ido resolviendo a través de las soluciones que ofrece el IoT. ¿Por qué? Porque las características que proporciona el IoT, las 5 características que proporciona el IoT, nos dan justamente la accesibilidad a ofrecer las condiciones adecuadas para cada una de las etapas que contempla el proceso de un centro de datos. La movilidad, teniendo obviamente la información del monitoreo y la gestión del centro de datos directamente en nuestros teléfonos celulares o nuestras tablets, obteniendo todos los recursos que puedo requerir de la nube, ¿no? Y poder tomar decisiones a partir de esos recursos. La omnipresencia que nos proporciona tener dispositivos o instalaciones con sensores distribuidos en toda la instalación, de tal manera que estos sensores me reportan el estado en el que se encuentra nuestra instalación y a partir de ese estado pueda yo tomar o hacer análisis y tomar decisiones respecto a eso, es decir, tener analíticos que me ayuden a entender el comportamiento de toda la instalación y poder saber exactamente el estatus en el que se encuentra el centro de datos en tiempo real. Y todo esto cubierto con ciberseguridad, es decir, que sepamos que la información que estamos manejando en la red está perfectamente encriptada, perfectamente manejada, que no pone en riesgo la operación del centro de datos y que no genera un posible ciberataque dentro de la instalación que pueda afectar en el downtime de la instalación. Entonces, estas 5 características lo que nos van a permitir, aplicadas directamente hacia el mercado de TI, es resolver las problemáticas que estamos viendo de forma habitual dentro del centro de datos. Pero respecto al desempeño, ¿qué es lo que vemos? Nuestros clientes lo que nos están pidiendo realmente es tener una continuidad operativa, poder ser más productivos a través de la infraestructura que tienen y de los equipamientos que instalan, y sobre todo también es ser más eficientes, poder optimizar lo más posible sus consumos de energía, poder dedicar la energía realmente a lo que hace sentido en el centro de datos, es decir, a lo que lo hace productivo, que son los equipamientos de TI, y no gastar energía en lo que realmente no me es productivo, que son el equipo de infraestructura, gastar lo menos posible en eso. Manejar PUEs adecuados y poder hacer la instalación lo más eficiente posible son de los mayores requerimientos que tenemos de parte de nuestros clientes. Es por esa razón que Schneider crea el concepto de EcoStruxure. EcoStruxure enfocado hacia el mercado de data centers. ¿Qué es EcoStruxure? EcoStruxure es una arquitectura tecnológica, ¿no?, enfocada en la innovación y aterrizada a través del IoT, que a través de 3 capas de innovación lo que nos va a permitir es poder tener el control completo de una instalación de un centro de datos sin importar el tamaño de este. A veces solemos, dentro de las pláticas, manejar al centro de datos como estos grandes centros de datos de cloud o de colo, donde pues obviamente las necesidades y las demandas que tienen los clientes son muy amplias. Sin embargo, la capacidad que nos da el manejo de EcoStruxure como una arquitectura para data centers nos permite manejarlo desde el centro de datos más pequeño, desde un micro data center de un solo rack, llevarlo hacia centros de datos regionales o locales de Edge y poder aplicarlo incluso hasta los centros de datos más amplios, como los centros de datos centralizados o de cloud. ¿Por qué hablamos de que son tres plataformas de innovación la que nos presenta este tipo de arquitectura? Porque primero, en la parte más baja, como ustedes pueden ver en el slide, nos referimos a todo lo que es equipamiento de producto conectable, es decir, productos que Schneider genera y que tienen la capacidad de ser conectados directamente a la red. Desde las subestaciones, pasando por interruptores, pasando por equipos de medición, por soluciones completas de infraestructura de centros de datos, gabinetes, racks, accesorios, aires acondicionados, rack PDUs, UPS, obviamente, chillers e incluso hasta el control completo del edificio. Es decir, actualmente nosotros estamos aplicando el IoT directamente en nuestros equipos para poder tener el control y manejo remoto de estos
de estos productos y poder ofrecer la mayor cantidad de beneficios hacia nuestros clientes. Los productos conectados son la base de la arquitectura de EcoStruxure para data centers. El segundo nivel lo constituye la base de Edge Control. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a softwares que me permiten obtener o gestionar la información que me proporcionan los productos de la base, los productos conectados. Cada uno de estos softwares tiene un enfoque específico dependiendo del tipo de requerimiento que tenga el usuario o el cliente. De esta manera, EcoStruxure para Data Centers en la parte de Edge Control utiliza 4 tipos de software que pueden crecer o decrecer dependiendo de la necesidad propia del cliente. Por ejemplo, el Power Monitoring Expert es un software que me va a permitir gestionar toda la instalación eléctrica del data center, desde la subestación hasta el último contacto, y poder entender cuál es el consumo eléctrico, cuál es el comportamiento eléctrico, en qué parámetros estoy teniendo o estoy operando mi data center, cuáles son las problemáticas que tengo, incluso hasta la calidad de la energía de los propios productos. Todo esto gestionado desde una sola aplicación y desde una sola pantalla de monitoreo. El segundo software que manejamos para esta solución es el IT Expert. El IT Expert es el software de monitoreo centralizado que me va a permitir recuperar la información de todos los productos conectados, es decir, no accesarlos de forma individual, sino verlos como un todo y poder gestionar a través de este software cada uno de ellos de manera individual y poder gestionar las alarmas que estos productos generan. De tal manera que en una sola pantalla de monitoreo pueda tener el control completo del data center y tomar decisiones inmediatas al momento de presentarse una alarma o poder ser preventivo en el momento del cambio del comportamiento de la infraestructura dentro del data center. El IT Operations, que es el tercer software, me va a permitir gestionar el data center, pero ya al nivel del área de piso blanco, es decir, poder entrar a un rack, saber qué tengo instalado en un rack, saber cuál es el consumo de potencia, cuál es el nivel de flujo de aire que ese rack necesita, saber cuántas unidades de rack tengo disponibles, poder determinar la gestión de cambios entre equipamiento en el rack, sembrar el equipamiento de TI, saber qué equipos de los que tengo instalados dentro del rack son susceptibles a virtualizarse debido a su nivel de desempeño en cómputo, y incluso poder determinar cuál es la temperatura en tiempo real que está manejando el centro de datos dentro de las diferentes áreas del piso blanco, para poder a partir de eso detectar puntos calientes y gestionar la temperatura completa del data center sin afectar la disponibilidad. Y el último de estos software es el Building Operations, que lo que me va a permitir es poder gestionar todo el edificio tal cual a través de una sola plataforma de DNS. De tal manera que no solamente vea energía, que no solamente vea el data center, sino también puede haber seguridad, puede haber control de acceso, puede haber CCTV, puede haber iluminación, puede haber control de bombas, puede haber control de equipo de refrigeración dentro y fuera del data center. Es decir, tenga el control completo de la infraestructura, todo esto bajo el dominio del propio cliente. La siguiente etapa que nos proporciona la solución, la arquitectura EcoStruxure, es la de aplicaciones y analíticos y servicios. En este caso, nosotros como proveedores de servicio, le proporcionamos al cliente el acceso a la nube de Schneider, de tal manera que podamos ayudarle a gestionar su infraestructura, a entender cuál es el comportamiento y detectar tendencias de su propia infraestructura, y a partir de eso sugerirle mejoras o sugerirle mantenimientos o detectar problemáticas que tienen los propios equipos a través de dos softwares o de dos soluciones en el cloud, mejor dicho, el IT Advisor y el Asset Advisor. De esta manera, la solución completa de EcoStruxure da un panorama holístico del data center, no solamente viendo una parte, no solamente viendo energía, no solamente viendo enfriamiento, sino viendo al data center como un todo y tomando las mejores decisiones para poder administrarlo sin afectar directamente la disponibilidad e incrementando lo más posible la eficiencia. Cada uno de estos niveles posee características específicas hacia la solución. Por ejemplo, el nivel de productos conectados lo que nos va a proporcionar es continuidad y eficiencia operativa. El Edge Control está enfocado a mitigar riesgos, a optimizar los recursos que tengo de los productos conectados y a tener un control de los activos que tengo dentro de la instalación, mientras que la solución de aplicaciones o el tercer nivel de EcoStruxure nos va a permitir movilidad, análisis permanente e iniciativas predictivas. Es decir, no solamente estar
pasivamente recibiendo la información que proporcionan los equipos, sino a partir de las tendencias de comportamiento poder predecir cualquier tipo de problemática que tiene la solución. De esta manera, EcoStruxure se convierte en una herramienta de solución completa para centros de datos bajo 3 dominios de expertise. ¿Cuáles son esos dominios? Son los dominios en los que Schneider, a través de las diferentes unidades de negocio que maneja, puede ofrecer la solución de expertos para cada uno de los mercados que manejamos. Es el expertise o el EcoStruxure Power, el EcoStruxure IT y el EcoStruxure Buildings. Cada una de estas dominios de expertise lo que va a brindar hacia el usuario son beneficios tangibles inmediatos, enfocados ya sea desde el punto de vista del IoT tal cual o desde el punto de vista de soluciones en la nube, de tal manera que el manejo que pueda proporcionar cada una de estas áreas de expertise hacia la solución completa permite que el usuario tenga el asesoramiento de cada uno de un grupo multidisciplinario de expertos. Los centros de datos muchas veces son manejados por un grupo reducido de personas en las que no siempre se posee todo el conocimiento, el expertise necesario respecto a las diferentes ingenierías que maneja el centro de datos. Necesitamos ingenieros mecánicos, ingenieros en cómputo, ingenieros eléctricos, ingenieros en automatización, y muchas veces el manejo del centro de datos de forma holística no nos permite tener a cada uno de estos ingenieros disponibles hacia nosotros. Es por esa razón que EcoStruxure, a través de los 3 dominios de expertise, ofrece un pool de ingenieros disponible con el expertise necesario tanto en el producto como en el segmento para poder ofrecer una solución completa para este mercado en específico. Ahora, EcoStruxure es una solución o es una arquitectura que puede aplicar hacia diferentes mercados disponibles, o mercados verticales, mejor dicho. Obviamente, Data Center es uno de ellos, es en el que estamos aquí, pero también puede aplicar hacia edificios, puede aplicar hacia industria, o puede aplicar hacia infraestructura. A lo mejor algunos de ustedes me dirán, oye, es que en estos mercados no está el mercado en el que yo opero, por ejemplo, el mercado del Banking and Finance. Claro que sí, las soluciones, por ejemplo, de Banking and Finance podían integrarse a partir de soluciones de edificios y de data centers y complementadas con algunas de las soluciones que ofrecen los otros dominios de expertise de Schneider. De esta manera, EcoStruxure es una arquitectura habilitada por IoT completa para cualquier tipo de mercado y en este caso enfocado directamente hacia una solución completa hacia data centers. ¿Qué propuesta de valor es la que me está entregando EcoStruxure para data centers? ¿Qué es lo que entregamos hacia los usuarios? Digo, desafortunadamente el slide no se está viendo de forma adecuada, pero básicamente son 3. Es uno, el enfocado directamente hacia el incremento de la disponibilidad de operación, que el centro de datos siempre esté continuamente operando, ¿no? Y que obviamente logre, mejor dicho, reducir la cantidad de alarmas que estoy manejando, que pueda tener una operación confiable y segura respecto a la operación total de los diferentes elementos del centro de datos. El segundo es tener una eficiencia operativa alta, es decir, buscar un centro de datos sostenible que me permita hacer un uso óptimo de cada uno de los elementos del centro de datos y lograr el mayor nivel de desempeño posible sin impactar directamente en la disponibilidad, porque recordemos que disponibilidad y eficiencia son conceptos que tradicionalmente dentro del mercado del centro de datos se enfrentan, ¿no? Entonces, lograr un equilibrio entre ambas es básico para poder tener un desarrollo óptimo de un proyecto, de un centro de datos. Y por último, tener un enfoque hacia la reducción de riesgos, es decir, que toda esta información nos permita evitar cualquier tipo de downtime dentro de la operación y poder mantener la operación del centro de datos lo más constante posible a pesar de los cambios y a pesar de las innovaciones tecnológicas que se presenten en el mercado de los servidores, por ejemplo. Tenemos una serie de herramientas disponibles para ustedes de tal manera que puedan acercarse a nosotros y poder asesorarlos de manera adecuada dentro de las soluciones de centros de datos. Estos, por ejemplo, una de las herramientas más útiles que tenemos disponibles son los diseños de referencia. Contamos con más de 90 diseños de referencia ya previamente validados, ¿no? Tanto a nivel de disponibilidad, cumpliendo con un nivel de tier específico,
logrando un nivel de eficiencia adecuado y con diferentes capacidades de acuerdo al tamaño del data center que podemos requerir. Y me refiero a tamaño porque podemos ir desde data centers que sean menores a 100 kilowatts con 10 racks, yendo creciendo o creciendo estas capacidades hasta tener centros de datos de 6 megawatts con una solución completa en la que podemos ofrecerles, proporcionarles el diagrama unifilar completo de la solución, el diagrama mecánico de la solución, una sugerencia de la posible acomodo, el posible solución en la parte de gabinetes y racks para el área de piso blanco, de tal manera que la ingeniería a alto nivel ya esté realizada, ustedes puedan seguirla y solamente ustedes puedan hacer el ajuste de la ingeniería de detalle requerida para cualquier proyecto, de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario, que tenga el cliente de esta solución. Estos son diseños de referencia que nos han servido en proyectos a lo largo de toda la región, de todo el continente, y que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de centro de datos sin necesidad de entrar a un detalle mayor, sino dando un panorama general del centro de datos y permitiendo que nuestros partners y nuestros integradores sean los que den el mayor valor posible hacia el usuario, haciendo esa ingeniería de detalle que requiere cualquier proyecto de centro de datos. Estos son totalmente disponibles para ustedes, son gratuitos, lo único que necesitamos hacer es acercarse con nosotros, platicarnos de su proyecto, nosotros asesorarlos en qué tipo de proyectos, qué tipo de diseño de referencias es el que les podemos proporcionar, y a partir de eso poder tomar una decisión de cómo ayudarlos a potenciar el proyecto que ustedes están desarrollando. De igual manera, manejamos herramientas de diseño que hasta la fecha siguen siendo muy innovadoras. Nuestro pool de partners tiene disponible hacia ustedes la herramienta de diseño más importante y más potente en el mercado de centros de datos, el iSex Designer. Es una herramienta a través de la cual nosotros podemos simular el centro de datos que ustedes tienen, poder verificar dentro de esta simulación el nivel de redundancia, el nivel de enfriamiento, poder simular también cuál es el impacto de las fallas que tendría un centro de datos ante la falla de un equipo de aire acondicionado, cómo se generarían los puntos calientes, cómo estoy marcando la redundancia para validar que es correcta y la operación se mantiene al 100%. Todo esto se hace en una simulación, en un software a partir del cual se le otorga al usuario una solución completa, un bill of materials, donde le demostramos totalmente al cliente que la solución es viable, que logra el nivel de redundancia y disponibilidad que busca, y a partir de eso, poder obviamente nosotros colaborar con ustedes para la ejecución de ese proyecto. Con nosotros los clientes saben exactamente cómo se va a comportar su data center, qué es lo que va a requerir, cómo se va a ver al final, ¿no? En una imagen renderizada en 3D, y a partir de eso poder decidir si es la solución que requiere específicamente para su aplicación. Y por último, otra de las herramientas que también tenemos disponibles para ustedes son más de 200 white papers, más de 200 informes técnicos que van desde lo más básico de data centers hasta lo más complejo de administración. Son alrededor de 260 white papers, en los cuales ustedes con un lenguaje realmente muy claro, muy preciso, ¿no? Con un lenguaje cotidiano, no necesariamente muy técnico, podemos entender cuáles son los comportamientos que tiene este tipo de instalación y obviamente poder sugerir cuándo es más conveniente utilizar un tipo de tecnología y cuándo es más conveniente utilizar otro tipo de tecnología. Este tipo de herramientas son totalmente disponibles para ustedes y son las herramientas que nos han permitido posicionarnos como el líder mundial en el mercado de data centers. De tal manera que les ofrecemos estas herramientas para poder apoyarlos directamente en sus proyectos de data centers y tener la certeza de que el comportamiento de estos centros de datos va a ser de esa forma. Tenemos proyectos o casos de éxito ganados en toda la región, ¿no? En los diferentes segmentos verticales, en gobierno, en empresa, en centro de datos de hosteo, de colocation, en sector financiero, en la industria, en utilities, telecomunicaciones, retail, hotelería. Es decir, las tecnologías que manejamos son tecnologías que se han probado, a pesar de ser tan innovadoras, se han probado en toda la región, desde México hasta Panamá, en el Caribe también, y obviamente son tecnologías que actualmente están brindando soluciones a nuestros clientes con los beneficios que hablamos dentro de la presentación como soluciones EcoStruxure.
Me gustaría mencionar algunos casos de éxito que estamos manejando dentro de la región. Por ejemplo, en este cliente que es del sector gobierno, fue un cliente en el que tenía una alta necesidad de disponibilidad y eficiencia. Era un cliente que lo que busca es centralizar la información de uno de los gobiernos de la región y a partir de eso poder distribuirla hacia las diferentes dependencias de gobierno que se manejan dentro de este país. Y la solución contempló dos de las tres etapas de EcoStruxure, la de productos conectados con DSIM, con BMS, con equipos de enfriamiento tipo INRO, es decir, intercalados entre las filas, con UPS, la distribución eléctrica completa en media y baja tensión. Y además de incluir esta parte de productos conectados, también incluyó la parte de software de monitoreo a través del Data Center Expert, del Operations, del Monitoring Expert y del Building Operations. Es decir, la solución completa de monitoreo hacia una solución total de data centers. Este centro de datos es un centro de datos operativo, Tier 3, operando directamente en la región y que hasta la fecha sigue manteniendo sus niveles operativos desde el momento que fue diseñado hasta el momento actual. Otro caso de éxito también muy importante dentro de la región es un caso de éxito enfocado al sector de Banking and Finance. Este caso de éxito está focalizado de tal manera que a través de una solución de data centers, una solución prefabricada de energía, el centro de datos está pudiendo incrementar su capacidad de desempeño eléctrico, ¿no?, hacia el data center actual operativo y le está permitiendo crecer en capacidad al futuro a través de una solución ensamblada a través de puros módulos prefabricados. Es decir, son módulos en contenedores tipo marítimo que en la parte interna tienen instalados equipamientos eléctricos, ¿no?, de media baja tensión y haciendo la distribución hacia los equipos de TI o hacia el área de piso blanco del centro de datos. Estos gabinetes están instalados en la parte externa y obviamente distribuyen la energía directamente hacia la instalación principal del centro de datos. Cuando este centro de datos migre, estos gabinetes pueden ser transportados hacia una nueva instalación, de tal manera que obtiene un beneficio mayor el cliente a través del manejo de las soluciones prefabricadas. Este es uno de los proyectos más grandes que hemos manejado en la región, me atrevería yo a decir el más grande, y obviamente incluyó soluciones prefabricadas, UPS, equipo de enfriamiento, subestaciones y equipos de distribución en media y baja tensión, y todos los periféricos que implica la distribución eléctrica dentro de un centro de datos. De este centro de datos está contemplando las tres capas de innovación que maneja la solución EcoStruxure. Otro caso de éxito también, del cual tenemos un video presentado directamente en YouTube, son el municipio de Guadalajara. Este centro de datos es un centro de datos en el que se está aplicando una solución infraestructura completa, ¿no?, una solución de tecnología EcoStruxure a través de soluciones INRO, de UPS modulares, de contención de pasillo caliente, en la cual el cliente ofrece servicios de IoT hacia el municipio de Guadalajara y está logrando impactar directamente en las personas, en más de 1.5 millones de personas de este municipio, buscando ofrecer servicios de tecnología del gobierno hacia los propios usuarios, hacia los ciudadanos de este gobierno. La solución también contempla dos de las tres capas de EcoStruxure y es un centro de datos operativo actualmente que, a pesar del cambio de gobierno, es uno de los centros de datos principales que tiene, en este caso, el estado de Jalisco y específicamente el municipio de Guadalajara. Y por último, también en el sector industrial, aplicando una solución de EcoStruxure para este tipo de mercado, este cliente creó uno de los centros, me atrevería a decir, el primer centro de datos Tier 3 en la región, donde a partir de un centro de datos corporativo le da o proporciona los recursos de red hacia todos los centros de datos a nivel global que maneja esta compañía. Es un centro de datos modelo en el cual a partir de este se han creado las diferentes soluciones que tiene la compañía alrededor del mundo. Este centro de datos también contempla dos de las tres capas de EcoStruxure, que son UPS, gabinetes, media y baja tensión, y la solución de monitoreo real, una de las más completas que existe actualmente en la región, a través de los softwares de monitoreo.
En conclusión, lo que queremos mostrarles es que Schneider es el proveedor que ofrece la solución más completa para centros de datos, la solución disponible para cualquier tipo de centro de datos, con el nivel de confiabilidad que ustedes requieren para operar y con soluciones previamente mostradas y validadas dentro de la región, instaladas por nuestros propios partners, que son nuestro brazo importante de valor hacia nuestros clientes, y que están otorgando la mayor cantidad de beneficios generales hacia este mercado. Entonces, nada más me queda invitarlos a que nos acompañen en las siguientes sesiones, aunque esta es una presentación más del overview general de lo que puede hacer Schneider. En las presentaciones siguientes vamos a profundizar sobre cada una de estas temáticas y vamos a indagar cuáles son las tecnologías que nos va a estar ofreciendo Schneider para cada una de las problemáticas específicas, tanto en el Data Center Edge, tanto como en las nuevas tecnologías, como en las soluciones prefabricadas, o en segmentos específicos de mercado, como el mercado del healthcare. Bien, pues les agradezco mucho y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.